Bueno, qué rico que podamos estar nuevamente hoy. Ya en la semana pasada, el miércoles, vimos algunas generalidades del tema de discapacidad cognitiva, algunas estrategias neuropedagógicas para la atención de los niños con discapacidad cognitiva. Hoy vamos a ver algo relacionado con la vida independiente de la persona, del niño, del estudiante con discapacidad cognitiva. Entonces vamos a darle un tiempito, tenemos 28 participantes, vamos a darle un tiempito para que las personas se vayan conectando. En 5 minutitos iniciamos. Entonces, mientras tanto, para que se vayan conectando, si alguien quiere contarme de repente qué le pareció la clase pasada, si quiere hacer algún resumen de lo que vimos la clase pasada, alguna pregunta que tenga o alguna expectativa que tenga para la clase de hoy, puede abrir el micrófono o nos puede contar por el chat. Entonces vamos a estar pendientes, tenemos 5 minutos mientras se conecta el resto de la gente y si hay preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, estamos a disposición. Bueno, ya tenemos una pregunta. Está Maritza, dice, siempre he tenido una inquietud porque la mayoría de los intérpretes que observo en los distintos programas de la televisión se visten de color negro u otro color oscuro. Una de las cosas por las que las personas, los intérpretes de lengua de señas usan ese color es para crear mayor contraste con las manos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, digamos que yo fuera la intérprete de lengua de señas, hay espacios donde tengo piel. Entonces, el movimiento de mis manos puede ser que con la piel se camufle y la persona no alcanzará a ver bien específicamente qué seña estoy haciendo. Entonces, es mejor que ellos, inclusive la mayoría de ellos usan un cuello tortuga para que las manos tengan suficiente contraste. Eso se usa mucho y es como el código de vestimenta de los intérpretes oficiales. Ahí más o menos uno distingue, uno inclusive puede determinar eso con un buen servicio de interpretación. El tema, por ejemplo, que no usen, las mujeres no usan aretes o si usan aretes muy pequeños, porque eso puede generar ante las cámaras brillos o, por ejemplo, una cadena o collares o pulseras. Eso genera brillos que a la hora de la persona sorda estar haciendo mucho tiempo, fijar la atención en el intérprete, lo puede marear, le puede causar pues como que se colapse la imagen y la persona no pueda identificar realmente lo que está pasando y cuáles son las señas que se están dando. Muy buenas noches para todos. Vamos viendo, ya tenemos 43 participantes. Vamos a dar 2 minuticos y arrancamos. Bueno, por aquí veo otra pregunta. ¿Qué tanto debe emplearse la adecuación de la evaluación para una persona con discapacidad intelectual? Bueno, recordemos que ya no hablamos de adecuaciones, sino que hablamos de ajustes razonables. En la evaluación generalmente se habla de flexibilización o evaluaciones flexibles. Yo sugiero, lo que pasa es que esto de la educación inclusiva tiene que ser un proceso, ¿sí? Si yo flexibilizo la evaluación, pero no he implementado diseño universal para el aprendizaje o no he implementado ajustes razonables, pues sería la evaluación realmente incoherente con el proceso que se ha llevado. Entonces tiene que ser un continuo, tiene que ser un proceso. Desde el inicio, realizar el plan individualizado de ajustes razonables, hacer esos ajustes razonables, hacerlos efectivos en aula y luego en el proceso de la evaluación, claro que generalmente lo que nos plantea el diseño universal para el aprendizaje
no es que al final se hace una evaluación, sino que la evaluación es parte de un proceso de la persona. Entonces, es en niños con discapacidad cognitiva, y yo diría que en todos los niños desde la visión de la educación inclusiva, la evaluación se tiene que dar de forma gradual y a nivel del proceso más que un resultado final, ¿sí? Esa es una evaluación mucho más consciente y mucho más coherente con los procesos de educación inclusiva. Y pues depende también de las capacidades cognitivas del niño. Yo he tenido niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que los ajustes razonables que se hacen son muy pequeños porque el niño tiene muy buena capacidad, porque tiene buena memoria. Como he tenido salones donde tenemos niños con bastantes dificultades a nivel cognitivo, a nivel de memoria, de funciones mentales superiores, entonces hay que hacer unos ajustes razonables mucho más significativos. Dice Juan Carlos Colmenares, ¿qué tan efectivas son las ludotecas en casa para los niños con discapacidad? Las ludotecas son hermosas para todos, inclusive deberían haber ludotecas para adultos, porque son espacios de juego y el juego es un proceso de aprendizaje. Las personas que manejan, los teóricos que manejan todo ese tema del juego, son los conocedores más amplios de cómo los procesos de aprendizaje a través del juego son mucho más efectivos. Entonces, tener una ludoteca en casa, pues no es un lujo porque hay muchas formas de crear ludotecas, inclusive con material reciclaje. Uno puede ir, hay muchas bibliotecas donde donan libros, cuando ya tienen de repente demasiados libros, hacen donación de libros. En los colegios, muchas veces yo que trabajo en los colegios, casi siempre a fin de año queda un montón de libros por ahí dando vueltas y muchas veces terminan en la basura, entonces uno puede ir a los colegios a pedir que cuando terminen cuando no tengan en uso esos libros, que los puedan hacer alguna donación y uno puede ir creando esa ludoteca en su casa, ¿sí? Son espacios de juego, de lectura, de aprendizaje, hay aulas sensoriales. Las ludotecas son lugares maravillosos no solo para los niños con discapacidad, para todos los niños. Su material de ajustes razonables, generalmente lo hacemos en el proceso, en nuestro caso. Hay una biblioteca, se las voy a compartir, que es una biblioteca que realizó Mauricio Molano, un psicólogo de Bogotá, de la Universidad Nacional. Se llama la Biblioteca Azul. La Biblioteca Azul es un banco de actividades, de sugerencias, de estrategias para trabajar todo esto que hemos visto de los ajustes razonables. Espérenme, ya se lo comparto por el chat. El libro azul que él creó también es una herramienta interesantísima. Hoy se las voy a compartir por el chat, el del libro azul, y la biblioteca azul también por los chats de los dos grupos de WhatsApp. Bueno, ya vamos a dar entonces comienzo. Andresito, por favor, como ustedes saben, yo comienzo siempre con música. Entonces, Andrés, porfa, me facilitas la última canción que te compartí. Ok, ya voy. Bueno, ¿cómo les pareció el video? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Levante la mano, pueden escribir por el chat. Los chicos de este grupo son muy tímidos. En los otros grupos, mejor dicho, me roban el micrófono. Voy a empezar a mirar. Valentina. Ah, bueno, aquí Filiberto. Filiberto nos levanta la mano. Filiberto, ya te activé el audio. Hola, muy Hola buenas Filiberto, tardes. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está doña Pilar? Soy yo, Pilar, ¿qué tal? ¿De dónde Bueno, nos hablas, Filiberto? le hablo de Moñitos, Córdoba. Excelente. ¿Docente? Bueno, sí, soy docente de educación física y Uh-huh. bueno, excelente estar todo este tiempo. Ha sido una rica experiencia y ver
cada clase que inicia con un video, con una canción, es una abreboca y que crea expectativas evidentemente a la clase y muy motivador, excelente video. Y creo que el papel de los padres es fundamental ante una discapacidad. Vemos ahí un niño que nace con síndrome de Down y cómo los padres le dan significado a la vida de ese niño a partir de su nacimiento. El padre, a través de la canción, todo lo que expresa de jugar, sí, de enfrentar la vida, eso brinda una motivación al niño, le da un significado a la vida del niño. Entonces, pienso que una persona al nacer con una discapacidad, lo que realmente hace que esta persona sea proactiva, que sea una persona que es útil a una sociedad, empieza desde casa, a partir de la motivación de los padres, y cuando los padres lo enfocan, le dan un enfoque o una visión de la vida. Totalmente. El proceso de inclusión inicia antes incluso del nacimiento. Fíjense cómo, Filiberto, qué triste cómo muchas veces algunos gobiernos ya están legislando que una mamá que tiene un niño con síndrome de Down en su vientre ya lo puede abortar. Entonces, Así es. que es muy triste cómo se viene dando todo ese proceso de legitimación, de cierta manera de exterminar este tipo de condiciones, o que los niños no nazcan con algún tipo de discapacidad. Eso a nivel mundial se llama eugenesia, que es como el bien nacer, solamente como que hiciéramos procesos para que nunca nacieran niños con algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, eso es un tema de debate bastante fuerte, pero como tú lo dices, la familia hace esa apertura y en ese video se ve esa apertura, ¿no? Así es. Y creo que sí, cuando los padres hacen esa apertura, luego esa misma apertura hace que eso se irradie al resto de las personas, al docente y todas las personas de la sociedad empiecen a darle un valor a esa vida, porque desde el hecho mismo, desde que ya nace, todas las personas somos iguales independientemente de nuestra condición. Tenemos un valor ante una sociedad. Así que pienso que desde la casa, como dice usted, que empieza esa apertura, eso luego que los demás valorarían también esa persona. De hecho, como docente de educación física, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos niños, bueno, no muchos en el contexto donde laboro, he trabajado con niños con discapacidad cognitiva, otros con discapacidad también tienen, sí, tienen problemas, bueno, no problemas, son niños que tienen parálisis cerebral. He trabajado con niños con parálisis cerebral y en un inicio, cuando empecé trabajando con ellos, cuando yo llego más bien a la institución, eran niños que definitivamente eran excluidos de las actividades deportivas y eran excluidos porque incluirlos a ellos en esas actividades para los compañeros los percibían como una desventaja. Cuando yo llego y empiezo un trabajo en la institución con ellos, de hecho hoy en día hay muchos niños que han estado en diferentes tipos de eventos a nivel municipal, departamental, nacional, incluso internacional. Actualmente hay un niño de nuestra institución que es parte de la selección Colombia. Él tiene parálisis cerebral y ha competido en muchos eventos a nivel nacional e internacional, y actualmente de hecho está en la selección que va para Tokio. Está en ese proceso y ha sido enriquecedor y una experiencia, le digo, muy significativa. Por eso cuando me enteré de este diplomado, pues le digo que ha sido una riqueza, ha sido algo muy significativo, muy enriquecedor toda esta experiencia, todos los aprendizajes. De hecho, pues siento una gran responsabilidad con todo el conocimiento que he aprendido, y eso me da una gran responsabilidad frente a lo que viene, de no quedarme con el conocimiento, sino que
seguir en el contexto donde estoy, seguir impulsando todos estos procesos de inclusión en la comunidad educativa donde pues estoy laborando. Filiberto, realmente valoro muchísimo que un profesor como tú nos cuentes eso. A mí me emociona tanto editar este diplomado porque sé que estamos llegando a municipios que de repente yo ni siquiera conocía el nombre de tu municipio y que personas como tú, que docentes como tú estén abriendo procesos de inclusión en cada rincón, eso es lo que nosotros buscamos como fundación. Que esos procesos no terminen. Qué lindo que tú antes de conocernos ya estabas siendo un docente incluyente, de repente con el conocimiento que tú mismo ibas teniendo, con un poco de instinto, un poco de buscar información, pero eso es tan valioso. Yo he llegado a tantos municipios donde uno ve y entra a ver al niño con discapacidad y lo encuentra en el salón encerradito solo. Mi amor, ¿y tú por qué estás aquí? No, porque es que están en educación física y a mí no me llevan porque yo estoy en silla de ruedas o porque yo soy ciego y entonces no puedo estar. Y tantas cosas, pues yo soy fanática del deporte paralímpico, vamos a tener una sesión sobre deporte paralímpico. Yo soy fanática del deporte paralímpico y es maravilloso lo que cambia vidas el deporte paralímpico. Completamente, completamente. Le digo, las veces que he estado en eventos de eso, eso son eventos que marcan a uno, La verdad es que ha sido, como le digo, muy enriquecedor trabajar con personas en condición de discapacidad y cada vez que estoy en un evento, yo me gozo y de verdad uno valora a estas personas por lo que hacen y por lo que son capaces de dar mucho más allá de lo que la gente a veces cree de ellos. Así Totalmente. que sigo en ello. Como le digo, empecé desde los poquitos conocimientos que podía leer, pero siempre he sentido, como docente de educación física, ver un niño en una clase y no incluirlos, eso mejor dicho, para mí sentía que no encajaba con mi función social como docente. De hecho, yo cuando entro, otro docente tenía el proceso, yo entro a esa institución y pues me pareció que los niños, no sé, simplemente si se quedaban, se quedaban fuera de clase, no había ningún inconveniente, pero para mí, que todos los estudiantes pudieran estar en clase, motivarlos y especialmente estos niños, yo sentía una responsabilidad con ellos. Así que, bueno, hoy en día los niños esperan esa hora de educación física. Ellos están en la educación física, es lo primero que cuando la clase de educación física toca, ellos están allí en la cancha participando, jugando con el resto de los compañeros valorando lo que hacen y hoy en día pues ha cambiado mucho la visión respecto a estos niños, a pesar del poco conocimiento que tenía. Por eso le digo que siento ahora una mayor responsabilidad frente a todo esto que he estado aprendiendo con este diplomado y como lo expresé en estos días en uno de los comentarios, toda vez que tenga la oportunidad de poder seguir aprendiendo con todo lo que tiene que ver con la inclusión, ahí estaré. Listo, Porque es muy Filiberto, enriquecedor. muchísimas gracias. Te felicito de todo corazón. Listo, muchas gracias, señor Pilar. Bueno, padre Camilo, que tiene la mano levantada. Padre, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches para todos. Muy bien. Qué Padre, rico. yo aprovecho y perdóneme la indiscreción, pero aprovecho para felicitarlo en público porque sé que está recién, eso se llama oficializado como sacerdote. Recién ordenado como sacerdote de Recién la Iglesia ordenado como Católica. sacerdote, padre. Entonces, felicitaciones de verdad, de todo corazón, porque también usted está rompiendo barreras en la curia. Bueno, pues ahí se trata de hacer el mejor esfuerzo por eso, ¿no? Cuénteme, padre. Cuando nosotros veíamos el video me causó mucha curiosidad que había una personita con discapacidad cognitiva, más exactamente síndrome de Down, y los cuidadores o la familia trataban de integrarlo, trataban de involucrarlo en todas las actividades. Hace un momento cuando el compañero
profe de educación física hablaba de este tema de la inclusión deportiva de personas con discapacidad, yo pensaba en mí, porque en mi colegio, por ejemplo, mis clases de educación física eran muy teóricas, pero por el tema de discapacidad, pues yo nunca pude estar, digamos, en la época de colegio, involucrado con mis compañeros en una clase de educación física. Entonces es ahí donde uno dice, ¿qué pasa con el tema de inclusión, lenguaje inclusivo? Nos falta mucho por trabajar. Totalmente. Hay mucho, pero creo que falta todavía mucho por hacer. Y eso hace parte de la tarea de nosotros como personas que nos estamos formando en este tipo de diplomados. Padre Camilo, y lo triste es que siguen saliendo docentes de licenciatura de educación física sin el conocimiento, por ejemplo, del deporte adaptado y de la inclusión. Es impresionante, o sea, todo el tiempo lo estamos viendo, no solamente licenciados en educación física, licenciados en matemáticas, en inglés, en español, sin tener conocimiento de educación inclusiva. Eso es inverosímil, pero realmente, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Hace unos meses a mí me invitaron a dar una charla en octavo semestre de una licenciatura en pedagogía infantil y habiendo en esa misma universidad una licenciatura en educación especial, los estudiantes de pedagogía infantil no conocían nada de educación inclusiva en octavo semestre. Entonces, y creo que si hablamos de educación inclusiva, yo invitaría no solamente a referirnos a los padres de familia, sino a los cuidadores en general, ¿sí? Porque hermanos, tíos, sobrinos y demás que tienen contacto con una persona con discapacidad, muchas veces a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel afectivo, digamos, a nivel relacional en general, no saben cómo llegarle a la persona con discapacidad, no saben cómo manejar muchos aspectos propiamente de la discapacidad, ¿no? total, es un tema que lo tenemos que manejar todos en todos los contextos, o sea, desde la persona de la tienda, desde el docente, todas las personas, porque eso hace que de cierta manera se faciliten los procesos de inclusión. Cuando todos manejamos un lenguaje, cuando aprendemos de estas cosas, yo estoy segura que, por ejemplo, si alguno de ustedes llega a tener, después de haber visto este tipo de clases, llega a tomarse o a tener la situación de que tengan un hijo o un familiar con discapacidad, van a tener una postura completamente diferente que antes de haber visto este tipo de formación, ¿sí? Ojalá sea una postura mucho más grata, pero hay muchas personas a las que les llega el tema de la discapacidad con cero conocimiento sobre el tema y sobre todo con cero empatía. Y son las personas a las que más de cierta manera les choca este tipo de procesos. Entonces, gracias Padre Camilo por su intervención. Y bueno, vamos a dar comienzo hoy a todo este tema de la vida independiente de la persona con discapacidad cognitiva, cómo todos podemos promover de cierta manera desde nuestro quehacer como ciudadanos y desde nuestro quehacer docente, promover esa vida independiente en las personas con discapacidad cognitiva. Entonces ya vimos algunos de los conceptos básicos de la discapacidad cognitiva. Hoy vamos a profundizar y es un tema desde el momento del diagnóstico médico. Hablábamos ahora de que desde dónde empieza el proceso de inclusión o el proceso de exclusión. Yo les digo que desde el momento del diagnóstico médico, por eso desde la Fundación siempre hemos querido movilizar a los médicos. Ojalá para el próximo diplomado hiciéramos mucha difusión a médicos y a personal de la salud de ver este tipo de diplomados. Voy a hacerle la referencia a Luis Carlos para que se pueda de repente ofertar a ese público y a ese gremio, porque lamentablemente los médicos no tienen una formación en temas de inclusión ni en temas de discapacidad con enfoque de derechos. Entonces, desde el mismo diagnóstico médico, hay médicos que les han dicho horrores a las mamás de niños con discapacidad cognitiva o síndrome de Down. Hoy vamos a tener, después de las 7:15, vamos a tener la experiencia de una mamá de un joven con discapacidad cognitiva y de una nieta con discapacidad cognitiva,
pero yo les voy a contar cientos de casos de mamás de niños con síndrome de Down que han recibido un pésimo acompañamiento, que han recibido una pésima información, que prácticamente les han dicho que su hijo no va a servir para nada, que su hijo no va a aprender nunca, y pues obviamente eso en un contexto tan duro como el de nuestra sociedad, pues ha hecho que muchas mamás inclusive sientan tanto temor que abandonen a sus propios hijos, o las mismas familias abandonan porque no son capaces de lidiar con ese tema. Entonces, desde el momento en que se da ese proceso de diagnóstico, donde se le dice a la mamá qué es lo que está pasando, qué pasó con su hijo, muchas enfermeras, por ejemplo, dicen, no, yo no le digo nada, que se dé cuenta ella. Otros, personal médico, pues entonces tratan de confrontarla con la realidad, entre comillas, con unos conceptos cerrados, entonces le dicen que tiene un niño mongólico, le dicen que tiene un niño enfermo, que va a ser un niño para toda la vida, y eso obviamente genera de una vez rechazo, angustia, desazón de parte de la mamá de verse en ese tipo de situación. Listo. Entonces, en las familias se genera un duelo por esa discapacidad. Y de cierta manera es importante que como docentes entendamos y podamos ser empáticos con los procesos de duelo de las familias. A veces, por ejemplo, cuando son discapacidades cognitivas que no son tan evidentes como el síndrome de Down, uno escucha a los profesores que dicen, uy, pero es que esa mamá no acepta que su hijo tiene un déficit cognitivo, yo no sé por qué esa mamá no acepta. O sea, si nosotros somos un poco empáticos y nos ponemos en los zapatos de una mamá, vamos a entender que no es tan fácil aceptar a un niño o aceptar la condición de que su hijo tiene discapacidad cognitiva. Entonces también tenemos que aprender a ser empáticos frente a esas realidades y a entender que de pronto la persona apenas está pasando por ese duelo y no me corresponde a mí juzgarla frente a la situación que ella está viviendo. Lamentablemente hay muchas familias que tienen unos duelos patológicos con el tema de la discapacidad y ya el muchacho tiene 20 años o 30 años y la mamá todavía llora cada vez que se acuerda cuando le dieron el diagnóstico. Entonces son duelos que se quedan ahí de cierta manera sin resolver y son familias que generalmente terminan sintiendo vergüenza por sus propios hijos, llenos de culpas, culpabilizándose uno al otro. Hay mamás que todavía le dicen a uno, no, es que él nació así porque el papá tiene allá problemas genéticos y por eso fue que nació así. Y entonces sigue culpando al Señor de forma eterna por una situación que pues fue muy al azar desde la genética, ¿no? Entonces la aceptación, como lo hablábamos en las familias, es el primer paso realmente para los procesos de educación inclusiva. Empezar a aceptar a mi hijo, entender que de cierta manera es una persona maravillosa, aún con sus dificultades, con sus falencias, con las limitaciones y las barreras con las que se va a enfrentar. El padre obviamente tiene unas expectativas, hay un relato de una mamá de un niño con autismo y ella dice que para ella el nacimiento, cuando nació su hijo con una discapacidad como el autismo, ella lo asimila como si fuera un viaje, ella de repente se preparó toda la vida para hacer un viaje a la playa y tenía su bikini, tenía las toallas y tenía todo organizado para su viaje a la playa y de repente toma el avión y se baja en un país como Canadá, donde hay nieve, donde hay hielo y ella no tenía la ropa adecuada, ella no estaba preparada para ese lugar y ella decía que para ella era similar a lo que le había pasado con su hijo. Tenía unas expectativas, se armó unas expectativas sobre el hijo que iba a tener y cuando nace su hijo con discapacidad se sintió completamente desprotegida de todo, no entendía qué pasaba, pero que ella tenía dos opciones, o aprender a gozarse de este nuevo camino o esta nueva ruta que le dio la vida, o quedarse en la nieve quejándose y llorando por la situación y por lo que no pudo vivir en el otro espacio. Entonces,
es muy importante trabajar en esa aceptación y desde ese proceso muchas veces, como les digo, por ejemplo, las familias se enteran de que su hijo tiene una discapacidad cognitiva ya en la escuela cuando se enfrenta a los retos académicos. Y muchas veces la falta de empatía del docente daña mucho más y afecta mucho más porque entonces ya el docente empieza a discriminar y el docente empieza a generar prejuicios y a estigmatizar al niño y eso obviamente pues perjudica mucho más los procesos que llevan las familias. Otra manera de mostrar y de identificar esa educación inclusiva es darle responsabilidades al hijo con discapacidad cognitiva equivalentes a lo que podrían hacer cualquiera de los otros hijos. No digo iguales porque probablemente puede ser que no pueda hacer todo lo mismo que los otros, pero sí que él también tenga responsabilidades de acuerdo a su edad, a su nivel, a su capacidad, también tenga responsabilidades y se ha tomado en cuenta en esas actividades. Él no es un objeto, él no es un objeto que le pueda decir uno vamos para aquí, vamos para allá, sino que es una persona y hay que tenerla en cuenta también en sus sentimientos, en sus apreciaciones y sobre todo también enseñarle a tomar decisiones de forma adecuada. Esa participación en la vida familiar es fundamental no solo para los niños con síndrome de Down o con discapacidad cognitiva, sino para todas las personas con discapacidad. Es importante que se vincule a la persona, que se le tenga en cuenta, que se comente con ella las situaciones que se están viviendo en casa, obviamente a nivel de su edad y a nivel de su capacidad. En temas legales, pues tenemos el decreto 1421, que ya hemos hablado varias veces sobre él, y desde la ley 361 del 97 estamos hablando de la importancia de la educación inclusiva para los jóvenes y personas con todo tipo de discapacidad. ¿Qué se busca con estos procesos? Pues potenciar las habilidades del individuo, brindarle acceso a la tecnología, brindar oportunidades de ser exitoso, capacitarlo para la inclusión laboral. Yo podría decir que la educación inclusiva debe irse revisada, o sea, enfocada, no solamente cuando estamos hablando con niños con discapacidad, cuando estamos hablando de educación, debemos tener en cuenta que el tema no es certificar, no es tener un título. Fíjense que en estos días todos los papás y todos los niños están con la preocupación de que, ay, yo no saqué mi título de segundo, de tercero, de cuarto, de primaria, y pareciera que ese fuera el fin último, tener una certificación que diga que tú tienes segundo, tercero, cuarto de primaria, pero realmente la educación te debe ayudar a generar un proyecto de vida y eso es un poco lo que nosotros queremos mostrarles, que se debe empezar a trabajar dentro de los colegios y es que niños con y sin discapacidad puedan generar un proyecto de vida más allá de que pasar las notas o hacer X o Y competencia o lograr tales y tales logros, sino que realmente se tiene que ver que esa persona logre encontrar ese proyecto de vida, para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades. Entonces vamos a ver, yo creo que este miércoles vamos a ver el tema de las inteligencias múltiples abordadas un poco más a profundidad. No lo hemos visto en este diplomado, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poco más a profundidad este tema de las inteligencias múltiples, cómo las podemos potenciar cada una de ellas, por qué son tan importantes, por qué la teoría de las inteligencias múltiples combina muy bien con esto que llamamos el diseño universal para el aprendizaje. Es importante que siempre desde la educación inclusiva se potencien las habilidades, se tengan altas expectativas. Siempre por ahí se escuchaba una frase que decía, yo no puedo llegar a ser sacristán si no sueño con ser papa, ¿sí? Entonces tengo que soñar siempre lo más alto posible para llegar a donde quiera llegar, a donde pueda llegar, pero es importante trabajar sobre esas altas expectativas. No es tener altas expectativas que no estén basadas en la realidad. Por ejemplo, hay mamás que dicen, sí, yo quiero que mi hijo sea médico, pero resulta que el pelado es perezoso, en la familia nunca le han promovido el tema del aprendizaje, el chico no es disciplinado para estudiar, entonces
pues no me sirve de mucho tener altas expectativas si eso no va a ir combinado con un trabajo, con una disciplina, con un fortalecimiento familiar o fortalecimiento en equipo para que esas metas se logren. Cambiar esos esquemas antiguos. En el tema de la discapacidad cognitiva hay tanto por refutar porque todavía nosotros en las familias seguimos tratando a las personas con discapacidad cognitiva como niños, las familias los siguen infantilizando. A mí me llama mucho la atención porque uno los ve en las escuelas o en los centros de educación especial, ve un adulto de 60 años todavía con la muñequita, con el perrito, con el pantaloncito, con las tirantas. Los siguen tratando como niños, de cierta manera infantilizándolos de forma permanente como para que ellos no desarrollen, o entre comillas digamos que no desarrollen un tema de la sexualidad. Y eso termina haciéndolos más vulnerables porque ellos no logran entender de repente qué es lo que pasa con su vida sexual, no aprenden a protegerse de abusos sexuales porque son vistos como niños eternos, entonces no se les da el espacio para que ellos conozcan de su propia sexualidad, para ser formados en esa sexualidad, y esa falta de formación los convierte en unas víctimas mucho más directas del tema de los abusos sexuales. Esa nueva mirada de la discapacidad, yo noto inmediatamente a una persona solamente con el lenguaje. Cuando tengo, por ejemplo, que hacer convocatorias para personas que vayan a trabajar en mi fundación o en alguna otra organización que me soliciten, yo escucho a una persona hablar por 5 minutos sobre la discapacidad cognitiva e inmediatamente me doy cuenta si tiene una mirada incluyente o si está todavía con esos esquemas antiguos. Entonces la persona que está con esos esquemas habla de, ay, es que ellos son mis hijos, es que yo los amo, es que pobrecitos, es que ellos, yo soy tan buena con ellos, es como una mirada como aditativa, como de que yo soy su redentora, y etcétera. Y esa mirada, por supuesto, no puede ser la del tema de la discapacidad. Tiene que ser una mirada desde la mirada profesional, de yo estoy apoyando a un profesional, como profesional estoy apoyando a que estos niños sean vistos como personas, sean reconocidos como ciudadanos, a no ser excluyentes. Entonces, toda esa melosería que a veces acompaña el tema de la discapacidad es algo que tenemos que revisar. Los docentes a veces por ternura, por desconocimiento, también caemos en ese tipo de cosas, como que, ay, sí, es que yo soy tan buena, no, esto no es de bondad, yo soy una persona como cualquier otra, veo a las personas con discapacidad como a cualquier otra, si tengo que regañarlos, si tengo que llamarle la atención, si tengo que, de cierta manera, identificar alguna falencia de esa persona, lo voy a hacer de forma objetiva, pero no asumir ese rol de que todos son, terminan, obviamente en sociedad uno muchas veces habla de eso, de que yo soy la mamá de, ustedes se dan cuenta por ejemplo que con Carlos molestamos de que yo soy la mamá pero no es esa mamá sobreprotectora, que yo los amo y los adoro y ellos están aquí como mis pollitos y yo los tengo aquí debajo del ala, sino mirar y promover esa vida independiente siempre en cualquier persona, no solamente en las personas con discapacidad cognitiva, en todas las personas. Todos los niños tienen que lograr esos procesos de autonomía e independencia. Por el chat cuéntenme si ustedes conocen algo más de Pablo Pineda. Por aquí había un comentario. En el ámbito educativo excluyen a niños con discapacidad física. Conozco un caso que se presenta diagnóstico parálisis cerebral espástica y la condición es a nivel motor, a nivel cognitivo, comprende y da a conocer las necesidades a través de gestos. No hay educación inclusiva en aulas regulares, solo en colegios privados aceptan niños con discapacidad. Pues qué triste, porque si la persona tiene discapacidad física, pues no debería, o sea, debería obviamente, con cualquier tipo de discapacidad debería poder optar a una educación inclusiva. Bueno, ¿quién me cuenta si conocen a Pablo Pineda? ¿Quién es? ¿Si han escuchado oír hablar de él? No todos al tiempo. ¿Quién levanta la mano?
Nunca lo he escuchado, dice Javier Fernando, no tengo el gusto. Bueno, espérenme a ver si mostramos algo de Pablo Pineda antes de... Un segundito para compartirles un video. No sé si Andresito todavía está conectado con nosotros para que me pueda poner un video. Espérenme a ver, o si no lo esperamos un poquito porque él me había dicho que tenía que salir un momento. Vamos a darle un ratico a que Andrés vuelva a conectarse. Ya le dije a Andresito para que cuando se vuelva a conectar nos facilite ese video, entonces ahora lo vemos. Sí, de psicopedagogo Erika. Bueno, Pablo Pineda es uno de los referentes mundiales más importantes del síndrome de Down. Es un docente español, es psicopedagogo. Hizo una película, se llama la película Yo También. Ustedes la pueden buscar por YouTube. Es una película bien interesante, donde él muestra, ahí ya están viendo mi pantalla nuevamente, donde él muestra parte de su vida, cómo es su vida, cómo es su tema con las relaciones amorosas, cómo de repente todo el mundo dice, ay, sí, él es súper inteligente, ay, sí, él es maravilloso, pero a la hora del té no le brindan oportunidades, por ejemplo, no ha podido tener una pareja. Entonces en esa película se narran algunas de las vivencias que él ha tenido como persona con discapacidad cognitiva. Actualmente creo que está haciendo un posgrado y tiene un programa en televisión española. Entonces es una persona bastante reconocida. Ahorita en un ratito que Andrés nos vuelva a acompañar, le voy a pedir para que nos muestre un videito sobre él. ¿Qué tenemos que lograr, como les decía, con este tema de la inclusión a nivel educativa? Es lograr esos procesos de educación, de inclusión laboral. Entonces, hay que generar en la persona, como les decía, un proyecto de vida. ¿Para qué voy a ser útil? ¿En qué me voy a desempeñar? ¿Cuáles son mis habilidades, mis capacidades? Y cada día más los jóvenes con discapacidad cognitiva y los jóvenes con síndrome de Down rompen barreras. Yo he visto ya jóvenes con síndrome de Down que son, por ejemplo, profesoras de danza, he visto profesoras de aeróbicos, he visto salvavidas, he visto profesores de lengua de señas, he visto personas con síndrome de Down ocupando cargos administrativos, teniendo sus propios negocios, habiendo emprendimientos en temas de arte, de música, de teatro, en muchas áreas. Y cada día son más áreas en las que se pueden ir desempeñando ellos dentro de una sociedad. En modelaje, si hay unas jóvenes y unos muchachos con síndrome de Down bastante atractivos. Hoy van a conocer el proyecto Auxiliares de Biblioteca, hoy van a conocer el proyecto de Funin Down, Funin Down Sin Par 21, que es un proyecto maravilloso que los Miriam viene realizando con jóvenes con síndrome de Down aquí en Barranquilla, y ellos realizan pasarela, realizan modelaje, realizan teatro. Bueno, tienen una cantidad de habilidades impresionante. Entonces, cada día es empezar como a quitarnos nosotros esas telarañas de lo que conocíamos antes. En temas de la sexualidad, hay muchos mitos en la sexualidad de los jóvenes con discapacidad cognitiva. Entonces, algunos de esos mitos dicen, es que son hipersexuales. ¿Por qué? Porque como son muy cariñosos y como lamentablemente muchas de las familias no se toman el tiempo de formarlos en temas de educación sexual, entonces como ellos son muy cariñosos y se acercan fácilmente a cualquier persona a abrazarlos, si ellos no tienen una formación adecuada en ese término o en esos temas, pues de repente sintió que el abrazo estaba como rico y ya entonces quiso como
pasar a otro nivel o hizo algo inconveniente. Entonces es muy importante a ellos, igual que a cualquier joven, enseñarles, por ejemplo, que no se pueden estar tocando los genitales en público. Muchas veces las familias promueven ese tipo de cosas, entonces el papá o el abuelo ve al niño tocándose, al niño o al adolescente con síndrome de Down tocándose el pene, y entonces la mirada es, uy, mire, ese sí es un macho, ay, mírelo, ese es mi macho, que él también le gusta y él no sé qué, y entonces hacen comentarios de cierta manera medio tontos frente al tema. El chico se ríe, ve que todos se ríen de esto y se va promoviendo el tema de que eso puede ser normalizado. Entonces él luego lo hace en otro escenario, en el colegio, delante de otros niños, y queda la sensación de que es un niño hipersexual, de que de pronto tuvo una violación, de que algo le pasó, de que sí, muchos mitos que están alrededor de ellos. Los niños y los jóvenes con síndrome de Down pueden aprender sobre su sexualidad igual que cualquier otro niño. Obviamente va a necesitar unos ajustes razonables para enseñarle, probablemente habrá que enseñarle 1, 2, 3 veces el mismo tema, enseñarle que hay espacios privados para él, que hay partes privadas, hay que trabajarlo entre los grupos de amigos que él tenga, también protegerlo del abuso sexual como a cualquier otro niño o cualquier otra niña. Otro de los mitos que se tiene con respecto al síndrome de Down es que ellos no pueden controlar sus impulsos, y eso también es falso. De cierta manera, se ha llegado a normalizar que un chico con síndrome de Down pueda agredir a otro, o pueda tirarse al piso y hacer pataleta. Todo ese tipo de cosas no hacen parte del síndrome de Down, es que se le permitió a él, y de cierta manera, como no hubo una corrección, como no se le corrigió a tiempo, entonces se le da a entender que eso lo puede seguir haciendo. Entonces son adultos con síndrome de Down con 20 años teniendo pataletas de bebés de chiquitos, ¿sí? Pero porque no hubo una adecuación, una adecuada formación en esos ámbitos, y no se le pusieron las reglas como debieron ser. El otro mito es que no tienen sexualidad. Entonces son seres etéreos que no sienten, que no tienen deseos, y ellos sienten y tienen deseos a las mismas edades que cualquier otro niño. Desde que empieza esa etapa de la pubertad, empiezan a sentir deseo por su pareja, empiezan a tener deseos de tener una pareja fija, en algunas ocasiones igual que con cualquier persona. Hasta las mismas familias les promueven que el joven entonces tenga 5 novias. Ah, pero es que como es síndrome de Down, eso no importa. Que se enamore, eso que tenga tantas novias, eso no importa. Eso es igual que cualquier otro joven que yo le estuviera, si yo como mamá dejo que mi hijo con 12 años, 13 años, 15 años, le esté diciendo a todas las niñas que conoce que son sus novias y prometiéndoles cosas, pues de cierta manera no respeto también a las niñas, y no le estoy mostrando a él el respeto que debe tener con las demás personas. Entonces yo también, si soy mamá de un joven con síndrome de Down, tengo que enseñarle que es que él no puede estar abrazando a todas. Sí, claro, Ana López, todo ese material se los ha facilitado por los 2 grupos de WhatsApp, se está facilitando todas las diapositivas. El otro concepto es que son niños de toda la vida. Entonces, nunca van a crecer, van a permanecer toda la vida con las familias. Ya hay muchos proyectos a nivel de Colombia, a nivel internacional, donde se busca y se promueve esa vida independiente de los jóvenes con síndrome de Down, con un acompañamiento. En España, por ejemplo, se les da la opción de poder acceder a un piso, a un apartamentos donde viven 2 y 3 parejas con síndrome de Down o con discapacidad cognitiva, y conviven de forma conjunta y tienen un trabajador social que está como mirando, revisando que no sea peligroso para ellos, que cumplan como con todas las cosas. Son ideas que ojalá en el país se pudieran empezar a implementar, y es tener en cuenta eso, que ellos necesitan una vida en pareja también como cualquier otra persona. Hay muchas leyes a favor y en contra, y hay muchas posiciones a favor y en contra del tema del matrimonio de los jóvenes con síndrome de Down, de si se les debe permitir o no se les debe permitir. Eso todavía está en debate, porque
tanto hay mamás que defienden el tema de que mi hijo puede tener derecho a casarse porque es un ser humano, porque es un ciudadano. Hay otras mamás que dicen, no, es que yo no puedo porque entonces en cualquier momento llega una bandida y sabe que nosotros tenemos 2 pesos y una casa y que él se va a quedar con eso, que va a quedar con mi pensión, y entonces cualquier mujer va y lo enamora y él termina casándose, ¿sí? Entonces hay esa disputa de si realmente darle a ellos la potestad de tomar sus propias decisiones en cuanto a su sexualidad, a su vida de pareja, o si son los papás los albaceas de eso, cuando muchas veces lamentablemente en nuestro país y en muchos países los mismos papás son quienes vulneran sus derechos. Entonces es complejo, yo pienso que eso no, a mí no me gusta tomar posiciones absolutistas, donde yo diga, sí, todos deben, eh, la mamá les debe decir cuándo se casan o no, o todos ellos pueden tomar la decisión. O sea, no puedo estar ni en favor ni en contra de ninguna de las dos posiciones, porque hay casos individuales, porque hay seres humanos individuales. Yo no puedo juzgar así a priori todas las situaciones que pueda vivir un joven o un adulto con síndrome de Down, ni con discapacidad cognitiva. Habría que estudiar el caso, revisarlo desde tribunales éticos para ver quién realmente tiene la razón en ese tipo de situaciones. El tema de la esterilización es un tema también muy, muy polémico. En nuestro país, los chicos con síndrome de Down y las mamás hasta hace muy poco tiempo, no sé en ese momento, yo sé que eso estaba en debate, si hay alguien que tenga un dato un poco más reciente, pero yo sé que eso estaba en debate y que se han llegado a algunas conclusiones de cierta manera de que el adulto con síndrome de Down o la joven con síndrome de Down pueda tomar la decisión de ser esterilizado y tenga un acompañamiento legal para esto, ¿sí? Porque como se ha hecho durante toda la vida o durante todos los años y la historia en el país, las personas con síndrome de Down, la mamá toma la decisión y dice, ay, mi hija ya cumplió 16 años y yo no quiero que ya de repente alguien la vaya a molestar y vaya a dejarla embarazada y yo no me podría hacer cargo de un hijo de ella. Entonces le dice a la chica, mi amorcito, organícese que la voy a llevar al doctor a que le quiten una muela. Y entonces llegan allá al consultorio, eh, creo que tienen que hacer un trámite legal, no sé exactamente cómo se hace aquí a nivel legal aquí en Colombia. Van donde el médico, donde el ginecólogo y le hacen una ligadura de trompas o le hacen algún procedimiento donde la esterilizan a la niña o esterilizan al varón para que no puedan tener hijos. Vuelvo y digo, no defiendo posiciones absolutistas, ni el que todos los síndromes de Down deben ser esterilizados, ni el que a todos se les debe dar el derecho de exigir y de reconocer eh, su posibilidad de engendrar. Me parece que hay situaciones de situaciones, hay jóvenes con síndrome de Down, por ejemplo, con mamás ya ancianas, que si esa joven llega a quedar embarazada, es su mamá de 70 años la que va a tener que estar con un bebé. Hay situaciones, pienso que eso es muy, sí, todo el proceso de la interdicción, ese es un proceso que está en este momento en mucho debate, se han hablado muchas cosas. Sé que salió alguna prescripción legal, pero la verdad no he podido estar muy al tanto de eso. Creo que esa prescripción legal es que ellos pueden tomar decisiones, pero con acompañamiento. O sea, que los papás pueden de cierta manera apoyarlos a ellos para que ellos tomen decisiones. Pero pues todo eso está todavía, como les digo, hay mamás que están súper enojadas con ese tipo de leyes, que no están de acuerdo con que ellas no puedan esterilizar a sus hijos, que no están de acuerdo con que ellos puedan tomar decisiones sobre bienes raíces o bienes materiales que ellos puedan tener. Eh, es un debate y es algo que tendríamos que entrar ya como a debatir con situaciones reales. Que sí defiendo que amar es un derecho, que ellos tienen el derecho a amar, pero también ese derecho a amar tiene que ser dado dentro de unas condiciones lógicas. A mí muchas veces me preguntan, Andrés, llegaste. Hola Andresito. Dice, queríamos que nos mostraras el video de Pablo Pineda.
Ahí te lo mandé. Entonces voy a parar un poquito acá para que veamos ese video de Pablo Pineda y ustedes me dan su opinión sobre él. Porfa, Martín, lo vuelves a habilitar, Andrés. Déjame ver si yo te puedo habilitar. Bueno, el padre Camilo tenía la mano levantada. ¿Nos quiere comentar algo sobre el video, padre? Bueno, dos cosas que me parecieron bastante interesantes de lo que dice en el video Pablo Pineda. La primera es que el único límite para lograr lo que queremos somos nosotros mismos. Queda demostrado, por ejemplo, que Pablo Pineda, con su situación, siendo persona con discapacidad cognitiva, sobrepasa sus mismos límites y miren todo lo que ha logrado. Y el otro punto es, que me parece también muy bonito que menciona Pablo, es las dos claves para ser empáticos frente al tema de la discapacidad y frente a cualquier otro tema. Uno es escuchar. A veces nosotros, o la mayoría de la gente, sé que aquí no pasa, nos acostumbramos a hablar mucho, a pretender que lo sabemos todo y nos olvidamos de cerrar la boca, abrir los ojos y los oídos, de escuchar un poco, ¿no? Y el otro punto es querer aprender frente al tema de la discapacidad y frente a cualquier otro asunto, acercarse a la realidad, acercarse a los contextos y darse cuenta que discapacidad o no discapacidad es un mundo maravilloso y un mundo lleno de potencialidades y oportunidades. Totalmente de acuerdo, padre. Realmente ese tema de la empatía es algo que está tan ligado con el tema de la inclusión, porque la empatía en el fondo realmente lo único que es respeto. Y cuando uno aprende a ser una persona respetuosa con todas las personas y a ser empático y a ponerse en los zapatos del otro, ya uno es incluyente. Pero a mí me duele muchas veces ver que en nuestro medio muchas veces nos llenamos de títulos y nos creemos, es que yo soy la experta en educación inclusiva y entonces tú no tienes nada que decir porque yo soy experta. O sea, a mí ese tipo de cosas, yo no entro en ese tipo de discusiones, ¿sí? Ponerme con una persona a pelear, si yo soy más experta o menos experta, o si me aprendí. En un momento una señora se sentó al lado mío y me dijo, es que hay gente que se cree, ella me dijo, es que estábamos hablando del tema del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, entonces dijo, yo soy certificada en DUA por no sé qué organización. Entonces yo le dije, bueno, qué chévere. Entonces me dijo, sí, porque es que hay gente que se cree que sabe sobre DUA y ellos no están certificados. Entonces yo decía, ay Dios mío, o sea, uno ponerse en esos, o sea, chévere, si sabes más que yo, enséñame, y si sabes menos que yo, aprende. Pero estar uno en esos egos y a ver si yo tuve un título más y si entonces yo soy con doctorado o si tengo postdoctorado, creo que eso pues no tiene nada que ver realmente con la inclusión. Uno si es incluyente es una persona, a mí realmente los títulos no sé cómo se llama la palabra, no me deslumbran. Que una persona me muestre muchos títulos no me genera un deslumbro. Me deslumbra una persona que sepa, me deslumbra una persona que hable, me deslumbra una persona empática. Hay muchas formas de llegar a eso sin tener tanto título. Entonces, una persona con título pero poca empatía no tiene realmente, para mí, no tiene mayor brillo. Y además es bien interesante, y lo hemos dicho en varias oportunidades aquí, recordar que el papel aguanta todo. Pero la verdad es, sé humanamente transmitir lo que dice ese papel que hago, lo puedo llevar a la práctica de una manera empática, de una manera que me permita servir al otro, entregarme al otro. Grandes preguntas que deberíamos hacernos y muchas veces creo que la gente no se hace. Totalmente, padre. O sea, yo siento que en esto no valen egos, no son importantes
y lo que tú dices, los papeles aguantan todo. O sea, yo no he tenido que hacer mi maestría, he tenido que hacer mi especialización porque pues, hago parte de un sistema que es un sistema educativo que me lo exige, pero para mí yo he aprendido mucho más por fuera de la institucionalización y he dado mucho más, o sea, he logrado aprender mucho más por fuera de esas mismas universidades o de esos mismos procesos, que no quiere decir que las universidades no enseñen, pero siento que hay mil formas de aprender. Entonces, y en estos casos yo sí los invito a ser muy humildes con el conocimiento, no es que ahora, porque después de que salgan con el diplomado, llegar a los colegios y yo soy la experta, yo soy la que más sé, yo soy la que, porque eso no es la inclusión se demuestra más con el respeto al otro, con entender los procesos, con de cierta manera servir y apoyar a las demás personas. Hoy les tengo una invitada, vamos a ver Luz Miriam si ya está por aquí conectadita. Por aquí dice Arlene, es muy cierto, la empatía es importantísimo, lo humano y lo esencial, y Juliana dice sí, la nobleza y humildad. Bueno, les tengo una invitada, yo les había dicho que había invitado a Luz Miriam. Vamos a ver, LM, Luz Miriam. Dame un segundito, ya te habilito el audio. Luchita, ¿puedes abrir tu cámara, porfa? Ya tienes audio, Lucha. Hola, Luz Miriam, ¿nos escuchas? Ya puedes hablar. Y puedes abrir tu cámara. Sí. Hola, ahora sí ya te escuchamos. Hola. Sí, bueno. Hola. Hola, Pili. Ay, no, la conexión está muy mal. Sí, yo te escucho. ¿Sí? Sí, señora. Y tú, y yo también te estoy escuchando. ¿No puedes Ahora abrir te tu cámara? escucho. No. Sí, sí, vamos a ver si prendo mi cámara. Listo. Ya, Listo. Hola, Luz Miriam. Bienvenida. gracias, Pili. Qué rico estar acá esta noche. Ojalá que el internet me ayude porque ha estado como hay mucha brisa, de pronto eso está moviendo mucho en la red y hoy ha sido un día complicadito para poder tener una conexión fluida. Bueno, Luchita. Te cuento que están 94 personas conectadas, la mayoría de ellos son docentes, algunos son psicólogos, terapeutas, tengo unas amigas que son arquitectas que están también tomando el diplomado y pues hoy hemos estado hablando de la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva y pues queremos, les he contado de tu experiencia muy brevemente, pero pues quisiera que tú nos contaras qué es Funing Down, por qué partes tú hablando del tema del síndrome de Down, desde cuándo estás hablando tú del tema del síndrome de Down. Bueno, la palabra es tuya, el micrófono es tuyo. Bueno, Pili, gracias por esta oportunidad maravillosa de poder contar a todas estas hermosas 94 personas que me dice que estás conectada. Lo importante que es hablar, sobre todo para mí, del tema del síndrome de Down, que está dentro de la discapacidad cognitiva, dentro de la discapacidad intelectual. Es una manera, Pili, de sensibilizar y de concientizar a la sociedad a través de tus programas, de tus enseñanzas a toda esta población de docentes y psicólogos, de lo importante que es conocer cada discapacidad, desde, en este caso, pues desde el síndrome de Down, ¿no? Para mí es un compromiso con Dios, con mis hijos,
con mi nieta y con mi fundación, poder hablar de mi testimonio y sobre todo, digamos, de todo lo que es esto que viví, me llevó a algo maravilloso que es lograr formar desde sus emociones a esta población con síndrome de Down para que tuvieran una mejor oportunidad en la inclusión a nivel educativo, laboral, social, etcétera. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí esta noche. Buenas noches a todos. Mi nombre, como dijo Pili, soy Luz Miriam Sastoque. Soy madre y abuela con hijo y nieta con síndrome de Down. Mi hijo Luis Ángel tiene 28 años y mi nieta preciosa Valerie tiene 13 años. También mi hija, pues, teníamos el mismo propósito de traer, digamos, Dios permitió que trajéramos estas maravillosas personas con un propósito bien importante para nuestras vidas. Digamos que mi historia empieza hace 28 años cuando nace mi hijo, en un momento de mi vida, estando emocionalmente feliz, laboralmente estable en una maravillosa empresa multinacional como lo es Coca-Cola. Tengo muchos años allí laborando, feliz de que mis ecografías daban como hijo a un varón. De hecho, esperé un varón desde mi primer embarazo. Tuve un excelente embarazo y un parto maravilloso. Mi parto fue un parto normal. En este tiempo, cuando nace mi hijo, no había la información que de pronto hoy día encontramos por internet. Y cuando uno no sabe a qué se va a enfrentar, cuando uno no sabe qué pasó, qué es eso, uno siente mucho miedo. De hecho, pues cuando mi bebé nace, el médico me pregunta muchas cosas, me lo muestra, yo lo veo hermoso, rozagante, blanco, calvito, bueno, bien lindo y con sus ojos achinados y un poco hinchado, pues como nacen, la mayoría de los bebés nacen un poco hinchaditos y pues sus ojos yo siempre creo habérselos visto a todos los bebés achinados. Sin embargo, esas preguntas no me ocasionaban ningún afán, pero no me imaginaba que sus ojos hinchados, achinados, perdón, y lo único que le vi raro fue que no comió en toda la noche, tuviera como respuesta al día siguiente un diagnóstico que para mí fue muy doloroso. Los médicos no me lo dijeron a mí, los médicos no están capacitados para dar estas noticias. De pronto no quieren herir a la madre en ese momento, no saben cómo decirla y prefieren, por ejemplo, a mí me pasó que esperaron que llegara mi esposo para decírselo a él y mi esposo fue quien me lo dijo a mí. Este proceso me llevó a tener miedo y a tener unas emociones encontradas, de dolor y de tristeza y de llanto y de mucho miedo, pero definitivamente es porque yo no sabía que era esta condición. Y de hecho, pues la palabra que mi esposo utiliza para decirme a mí, el bebé nació mongólico, fue una palabra muy fuerte y eso me llevó a tener un shock bastante, digamos, fuerte, muy doloroso. Pero igual pienso que las cosas suceden por algo y Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida y cuando uno empieza a conocer esa misión por la cual Dios lo trajo a uno al mundo, y ese propósito, empieza uno a ver las cosas de otra perspectiva y no preguntan tanto por qué a mí, como me preguntaba yo esa noche,
que pasé toda la noche llorando porque a mí, ¿qué pasó? ¿Qué hice Dios? Porque pensé que era un castigo, en fin, de tanta ignorancia con respecto al tema. Eh, y cuando comprendo pues que era una misión, un propósito de Dios para mi vida, ya no pregunto por qué a mí, sino para qué pasó todo esto en mi vida. Y por supuesto, a los pocos años, cuando nace mi nieta, a los años siguientes, cuando nace mi nieta, fue algo también muy impactante. Y aquí puedo tomar la diferencia de los dos momentos, porque cuando mi hija tiene a Valerie, no sabíamos, por ahí estaba leyendo ahorita una pregunta, nosotros, y todavía existe el concepto de que el síndrome de Down no es hereditario. Sin embargo, Valerie nace, y yo cuando la doctora, la ginecóloga me dice, la niña nació con síndrome de Down. Yo le decía, no puede ser, no es hereditario. Pero la ginecóloga me dijo, no es hereditario el síndrome de Down, pero el gen se puede heredar. Entonces es cuestión de genética, que se puede heredar y pueden nacer en la misma familia dos personas con esta condición. De hecho, tengo unas mamitas que tienen dos hijos con esta condición también. O sea, ella tuvo dos hijos. Yo, en mi caso, fui yo y mi hija que tuvimos el gen hereditario. Entonces, esto nos lleva a hacer la comparación de los momentos en que yo no sé qué es el síndrome de Down y que cuando nace mi nieta sí sabe qué es el síndrome de Down. Pues yo, cuando me dicen todo esto, yo no quería entrar a ver a mi hija porque me sentía culpable. Yo tenía mucho dolor, no por Valerie, porque ya yo sabía que era el síndrome de Down, que había que hacer, pero no sabía a mi hija cómo lo estuviera tomando, y eso me dolía mucho. Yo me la imaginaba llorando, triste, preguntándose por qué también a mí y qué pasó, ¿verdad? Y para mí era muy difícil de pronto darle la cara a ella y qué palabras de consuelo le iba a dar cuando de pronto ella me estuviera culpando por la situación. Sin embargo, pues por supuesto tenía que entrar en algún momento. Cuando yo entro, mi sorpresa maravillosa es que ella no está triste, ella está feliz con su niña y me dice, madre, mi hija va a ser igual de hermoso y piloso como es mi hermano. Fue su única pregunta, con toda la alegría de su cara, y por supuesto que le digo que sí, porque es mujer y que iba a ser igual de hermosa y de berraca como ella. Esto me lleva a entender y a hacer una lucha, digamos que a través de todo lo que emprendo a hacer, desconcientizar a la sociedad de qué implica y qué significa tener síndrome de Down, porque cuando tú conoces la discapacidad con la que nace tu hijo, tu reacción va a ser feliz como debe ser cuando nace un bebé, eh, y no con ese miedo y con ese dolor a qué te vas a enfrentar. Es importante sensibilizar a todas las personas que trabajan en este campo y a todas las mujeres y hombres, porque nadie está exento de tener un hijo con esta condición o con cualquier otra condición. Es importante que conozcamos qué significa esto. Entonces, esto me lleva a abrir un programa a mí, en Barranquilla, en las clínicas y hospitales de la ciudad. Presento un proyecto donde lo que quiero es apoyar a estas mamitas cuando tengan un hijo con síndrome de Down, eh, qué es y qué va a hacer y cómo hacerlo, para que su aceptación y su duelo, porque igual pues se vive un duelo, así sepamos qué es, hay un duelo que vamos a vivir porque nadie quiere tener un hijo con discapacidad, eso es una realidad. Entonces nosotros, lo que yo hago en ese programa a través de las clínicas es concientizar a la mamita qué es el síndrome de Down, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y esto me ha llevado a momentos maravillosos.
a poder levantar los pensamientos negativos del que yo no sé qué es esto y esto es terrible, a otras perspectivas de esperanza, de todo lo que pudieron ver, por ejemplo, con Pablo Pineda en ese video hermoso, de ver cómo dan los chicos con esta condición. Entonces, hago una labor maravillosa, gracias a Dios, pues hasta el momento en que empezó la pandemia no he podido volver, pero la idea es orientar a las familias, porque no solo a la mamá, sino a papá, a sus hermanos, a toda su familia. Cuando nace una discapacidad en una familia, hay que involucrar a toda la familia, hay que educar a toda la familia para que no haya un rechazo y no se quede esta familia aislada sola de la otra. Por supuesto, hasta no me lo permite la familia en la que estoy orientada. Pero lo más importante también y lo que me llena de orgullo es poder decirle a los médicos, porque en el programa que se maneja en la clínica, para entrar, primeramente hago una orientación a los pediatras y a las enfermeras y a las jefes, pues de qué voy a hacer yo allí, pero sobre todo de que ellos conozcan como médicos que son, que ese cromosoma además que nació ese bebé, no es solamente un cromosoma donde vayas a encontrar una persona que no va a servir para nada, como de pronto ellos consideran y consideraban en algunos casos, sino que ellos sepan que no solamente es un cromosoma con el que nació con algunas patologías adicionales, sino que es una persona, que es un ser humano, que va a dar de acuerdo a como las oportunidades que como familia le demos. Y de hecho, la primera impresión que nos vamos a llevar nosotros como madres cuando tenemos un hijo con esa condición es como nos la dé el médico. Esa es la primera impresión que vamos a tener nosotros. El médico tiene que sabernos dar esta noticia. Y he tenido testimonios de médicos que le dicen, a mí, por ejemplo, un médico me dijo, tuviste un hijo que vas a ser para toda la vida. Y yo le decía, pero no entiendo, uno tiene hijos para toda la vida. O sea, yo sigo siendo hija de mi mamá a pesar de la edad que yo tengo. Y él me dijo, no, lo que pasa es que esto no te va a hacer, no, ellos no sirven para nada, ellos lo vas a tener ahí como un perrito en la casa, él va a estar ahí, se te va a morir a los 20 años, y a ellos tienen cuello de rinoceronte, y empezó a darme unos calificativos a mi hijo que por supuesto eso me dejó vuelta a nada. Y yo ver hoy día a mi hijo, la persona como es, tan funcional, tan independiente, tan comprensiva, tiene un nivel de comprensión muy bueno, o sea, y ver todo lo que hemos podido adelantar en los procesos y en los talleres que manejamos en la fundación, esto ha sido maravilloso. Entonces, a través de este programa de las clínicas ha sido maravilloso poder llevarle a las enfermeras, a los pediatras y al entorno del piso de bebé donde nacen, pues qué significa el síndrome de Down. Esto ha sido maravilloso. Yo ahí quiero interrumpirte un momentico para contarles un poquito al grupo dos cosas maravillosas de Funindown Sin Par 21. Y es que, como lo está contando Luz Miriam, hay dos proyectos que son los fuertes que viene desarrollando Funindown. Uno con las familias nuevas a las que les nace un niño o nace un niño recién con el síndrome de Down, entonces Luz Miriam va, orienta, le da una luz de esperanza a esa familia, a esa mamá que queda tan confundida, que no sabe muchas veces ni cómo actuar, que muchas veces hasta hay mamás que terminan dejando a sus hijos abandonados en las clínicas por miedo, porque no saben qué hacer con un niño con síndrome de Down, porque aún mujeres profesionales me han contado a mí, con profesiones inclusive relacionadas con los niños, que cuando nace un hijo con síndrome de Down quedan ellas en shock porque no saben esa realidad. Y el otro proyecto, que es un proyecto maravilloso, que es el que ha venido realizando ella desde que Luis Ángel también cumplió su mayoría de edad. Entonces, y que ahora lo estás, anteriormente lo hacías cada sábado, pero ahora lo estás realizando todos los días. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de ese proyecto, por qué lo iniciaste, por qué con adultos,
por qué ha significado, porque para mí, y yo siempre se lo digo a los Miriam y siempre lo rescato en donde sea, conozco proyectos de discapacidad cognitiva en todo el país y en muchos lugares he visto proyectos, pero el proyecto de Luz Miriam para mí no tiene, ahí sí como dice su propia lema, sin par. No tiene par porque es un proyecto específicamente para mí una cosa maravillosa del proyecto de Luz Miriam es el respeto al joven con síndrome de Down y al adulto con síndrome de Down desde su mirada como adulto. Y yo creo que Luz Miriam a todas las familias le transmite ese respeto. Probablemente inicialmente el chico llega siendo prácticamente visto como un bobito, como que lo tratan ahí, como que lo llevan, pero Luz Miriam le va mostrando a las familias cómo tiene que respetar a cada uno de esos jóvenes y me imagino que esa labor ahorita en cuarentena ha sido fundamental. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Así es, Mari, Pilita, mira. Bueno, pues mi proyecto de Florindao Sin Par 21 nace precisamente de la necesidad que yo tenía para mi hijo, pues llegó a cierta edad de la adolescencia y ya en los colegios donde de pronto me lo recibieron en algunas oportunidades, ya era muy grande para su capacidad cognitiva y era muy pequeño para estar con los que según su estatura. Entonces, de tanto escuchar, no trabajamos con ellos, no tenemos cupo, no podemos recibirlo, etcétera, y etcétera. Eso fue algo que me frustraba. Entonces, yo empecé a decir, bueno, si nadie trabaja con ellos, inicio estas actividades los sábados con 4 chicos amigos de Lucho y empezamos a hacer mucho deporte, viéndole también la necesidad de quemar energías, de que estuvieran, ocupados y que tuvieran sobre todo una socialización, que estuvieran siendo eh, Se te silenció ya. Tareas grupales porque definitivamente esta parte es muy importante para su desarrollo social, porque ellos van a empezar a interactuar con otras personas desde ahora y para siempre. Entonces es muy importante el desarrollo que se le puede dar a través de los trabajos en equipo, de tareas grupales. Esto nos lleva a ampliar más, solo hacíamos deporte, nos lleva a ampliar más según viéndole a ellos sus habilidades y sus talentos y empezamos a abrir otros espacios los sábados también con teatro y con rumba terapia, baile. En todo caso, esto era algo lúdico, ¿verdad? Era como algo lúdico que iniciamos al principio, pero que definitivamente cuando empiezo a aprender sobre las inteligencias múltiples, empezamos a darle un enfoque completamente diferente, siendo lúdico todavía, pero con un objetivo más claro en donde vamos a desarrollar en ellos sus capacidades cognitivas, corporales, sociales, con su inteligencia interpersonal y según sus habilidades, pues con cada inteligencia. Entonces hemos logrado que con estos talleres de inteligencia múltiple, donde se les desarrolla a través del teatro, de la música, de la música, el teatro, también del modelaje, con el protocolo y etiqueta que va acompañando estos programas, hemos visto unos cambios interesantes en ellos, en donde les va mejor a nivel académico, porque cuando tú aprendes por medio de algo que a ti te gusta, tu capacidad de aprendizaje va a mejorar muchísimo. Ahí cabe una frase que a mí me impactó se llama Emilio Ruiz, él es un psicólogo español que trabaja con personas con síndrome de Down, y él dice que si yo no puedo aprender de modo que tú enseñas,
¿Me podrías enseñar de modo que yo aprenda? Así es que aprenden los chicos con síndrome de Down a través de la inteligencia, de la educación emocional. A través de talleres de inteligencia múltiple, tocamos mucho la parte emocional, la parte de socialización, la parte cognitiva y la parte corporal, facial, a través del modelaje. Entonces, nuestra experiencia con estos programas maravillosos que empezamos los sábados y tuvimos mucho tiempo los sábados, pero este tiempo de pandemia nos ha llevado a lograr avanzar día a día y ahora trabajamos virtualmente. Ha sido un reto para nosotros manejar un programa virtual donde ellos aprenden ya a manejar su plataforma. Al principio se les enseñó cómo manejar plataforma, cómo manejar sus micrófonos, sus cámaras, y esto ha sido de todos los días desde que empezó la pandemia, ampliando otros talleres como de conocimiento general, porque definitivamente a ellos hay que recordarles y repasar lo aprendido, porque si se dejan quietos y se les tiende a olvidar. Entonces es importante manejar una disciplina con ellos, una disciplina positiva, encaminada al manejo de sus emociones bajo sus capacidades y talentos, habilidades, logrando también llevar a los chicos que tienen un perfil, por ejemplo, de modelos, a que participen en pasarelas incluyentes, como lo hemos tenido, a que hagan teatro incluyente, como también hemos participado en maratones de teatro y en donde nos han premiado de una manera espectacular, porque pues la gente queda sorprendida porque ven que ellos sí logran. Cuando Luchita, logremos que con tu permiso voy a mostrar algunas de las imágenes que tú tienes en tu Facebook de las actividades que has venido en el realizando Facebook, con los chicos, ¿sí? exacto, dale, sí. En todo caso, esto va a dejar de ser impactante y, digamos, sorprendido cuando logremos que vean a las personas con síndrome de Down como te ven a ti o como me ven a mí, porque ellos son tan capaces como tú y como yo. Este es un programa hermoso, en donde hemos Muéstranos, logrado te mejorar. estoy mostrando aquí las fotos, ¿tú las alcanzas a ver, Luchita, para que nos vayas contando? Mírales, Sí, Luis Ángel. ahí estoy ¿Sí? con mi hijo, este es mi hijo. En diciembre hicimos una caravana del amor, vamos, porque definitivamente el cromosoma de más que ellos tienen es el cromosoma del amor. Y llevamos por pandemia y les llevamos unos regalos a cada casa con un programa, con regalos, con dicha. Eso fue maravilloso encontrarlo después de un año y pico sin verlos. Eh, y bueno, eso fue bien lindo. Ahí estoy ya saliendo a la entrega de regalos en esa foto que está mostrando Pili. Y aquí pues ya estamos en esto, estamos en el programa de conocimiento general, donde enseñamos también la nueva metodología de salud, el nuevo protocolo de saludar, de higiene que vamos a tener que llevar. Eh, Hacemos gastronomía todos los viernes, donde a nivel de familia, eh, cada familia coge un viernes para enseñarnos a todos a preparar diferentes platos, y eso ha sido maravilloso porque encuentro familiar cuando está mamá y papá con ellos ahí, eso les anima a ellos muchísimo a aprender. La familia es muy importante, es el núcleo más importante del desarrollo cognitivo de ellos, social, y ha sido una experiencia bien linda. Vale, también tenemos música. La parte de música mejoramos toda la parte del lenguaje, del ritmo, de vocalización, eh, a través de las notas musicales. Esta ahora ha sido bien, bien importante. Tenemos reuniones, celebramos cumpleaños, la parte de las reuniones sociales, ahí enseñamos esas relaciones interpersonales
intrapersonales con nuestra familia, con los demás, en la adolescencia, los noviazgos, por ejemplo, que se enamoran, orientando un poco a cada familia también, porque no es fácil para las familias cuando ellos empiezan a enamorarse. Entonces es importante conocer cómo se van a manejar ese tipo de relaciones entre ellos para que no sufran y para que puedan lograrlo, porque es importante también llevarlos en este tema del noviazgo y de los amigos, de ellos son parceros y ellos nos dan una cantidad de cátedra, de amor, de respeto, de lealtad, de tolerancia. Entonces esto ha sido un aprendizaje mutuo, porque nosotros a veces, por el afán del mundo, por las experiencias de pronto negativas, hemos olvidado algunos valores como, digamos, el amor puro. En fin, hay tantas cosas que ellos nos enseñan cada día, pero porque logramos que a través de los talleres de inteligencia múltiples ellos aprendan a diferenciar, a comparar y aprendan a que su capacidad cognitiva, según cada uno, porque cada uno es diferente, puedan avanzar a través de lo que a ellos les gusta hacer, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, Miriam, pues maravillada, a mí me encanta cada vez más tu proyecto. Realmente yo los invito a todos a que se imaginen de verdad cómo Luz Miriam ha cambiado la vida de tantas familias. Padre Camilo, no sé si quería hacer alguna intervención. De antemano, felicitar primero a Luz Miriam, es un proyecto hermoso el trabajo que hace la fundación. Veo que llega a muchos lugares, a muchas familias y les cambia la vida. Y yo quisiera hacerle una pregunta y es, dentro de todo este arduo trabajo, ¿cuál ha sido la mayor barrera que usted ha visto durante todos estos años para lo que usted dice del tema de generar conciencia? Qué palabra tan bonita, generar conciencia frente al síndrome de Down. ¿Cuál ha sido la mayor barrera para generar conciencia sobre el síndrome de Down? Así es la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Bueno, la mayor barrera creo yo que ha sido las pocas oportunidades que da la sociedad para poder enseñar qué implica y significa tener síndrome de Down, porque definitivamente tenemos proyectos y programas a nivel educativo, a nivel laboral, para poder llevar a todas partes el tema del síndrome de Down, porque como dije al principio, nadie está excepto de tener un hijo con síndrome de Down y que es bueno saber antes de que después de. Entonces, por eso creo que la barrera es que a la sociedad no le interesa conocer esto si no le pasa. Desafortunadamente es así. Y a los que nos atienden, creo que hay una barrera de atención al tema. Muy pocos se meten en querer aprender esto, en estar atento a qué fue lo que pasó. Simplemente escuchan, al final hay un espacio para preguntas, nadie pregunta nada. Y yo digo, un tema tan como que nadie lo conoce, ¿cómo no preguntan, verdad? ¿Cómo no tienen dudas? ¿Cómo no preguntan? Entonces pienso que, bueno, ya vieron eso no les pasó a ellos, no les ha pasado, entonces no le dan la importancia que este tema debe de manejar, no solamente porque nos pase o no, sino porque lo vamos a encontrar en la camino y vamos a poder ayudar al uno y al otro. Vamos a poder decirle al chico que vemos allá que viene, ya no lo vamos a mirar feo o con asombro o con miedo, porque ya sabemos qué es eso, entonces ya lo vamos a saludar, ya lo vamos a ver como una persona común y corriente, porque ya sabemos que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es la discapacidad cognitiva evidente, la única evidente que hay,
por sus rasgos. Entonces siempre tienden, ay, pobrecito, ay, mira cómo nació, ay. Entonces eso se tiene que acabar cuando la sociedad sepa y entienda que ellos no son pobrecitos, que ellos no son enfermos, que no son angelitos, porque también tienden a enfocarlos en que ellos son angelitos. Ellos no son angelitos, ellos son seres humanos que también sienten, sufren, lloran, se enamoran, son amigos, tienen metas, proyectos, tienen sueños como cualquiera de nosotros. Entonces esa es la barrera, el joven que me preguntó, la falta de interés a aprender qué implica y significa, en este caso, síndrome de Down, pero creo que a todas las condiciones, sobre todo las cognitivas, porque si bien el síndrome de Down es la discapacidad cognitiva evidente, hay mucha discapacidad cognitiva que como tú no la estás viendo porque las personas no tienen ningún rasgo en su rostro, entonces pasan desapercibidas. Entonces esa es la mayor barrera. Bueno, Luz Miriam, muchísimas gracias. Hay comentarios muy lindos aquí en el chat. Dice, hermoso testimonio, muchas gracias por compartirnos desde su experiencia, admirable labor el transformar un reto de vida en una fuente de apoyo para otros, de apoyar a otros para que afronten sus propios retos y transformar una discapacidad en logros y proyectos de vida maravillosos. Gracias por compartir la experiencia. Gracias, Pili, a ti. Bueno, yo gracias, Pili, a ti por siempre invitarme. Como dije, siempre he dicho, para mí es un compromiso hablar el tema. Yo me siento plena, porque si yo viví desde mis dos experiencias, la mía y como abuela, viendo a mi hija en el mismo campo que yo, haciendo una labor de inclusión, porque como tú sabes, también mi admiración por ti, porque trabajas con toda para la inclusión. Entonces, estos espacios son muy importantes para sensibilizar y concientizar a todo el que escuche de qué implica y significa tener síndrome de Down. A mí me gusta terminar con una frase, Pili, que me encanta, y digo yo siempre porque cuando nació mi hijo, yo no sabía qué iba a hacer con él. Pero hoy, Pili, y a todos los que me están escuchando, las hermosas personas que me están escuchando, hoy no sabría qué hacer sin él, sin mi nieta, sin los 36 chicos que Dios puso en mi camino, que están ahora y los que faltan. Hoy no sabría qué hacer sin ellos. Gracias, Pili, por la invitación. Gracias a todos por escucharme y que esto les deje en su corazón aprender más sobre el síndrome de Down. Gracias, Luz Miriam. Un abrazo cariñoso. Que Dios te bendiga y que sigas abriendo caminos para estos chicos. Chao, amén. Chao. Gracias, Pili. Chao a todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Bueno, chao. Pues un poco lo que yo les he querido transmitir precisamente, que de repente no es solamente lo que yo pueda contarles a ustedes, sino para mí es interesante que podamos tener estos espacios desde la virtualidad para que ustedes puedan conocer de primera mano este tipo de experiencias. Realmente valoro mucho ese trabajo que viene realizando Luz Miriam y bueno, hoy hemos visto diferentes aristas del tema de la discapacidad cognitiva y la idea, así como lo está diciendo Marisol, es que sean experiencias significativas. Ojalá los pudiera sacar a todos del computador y llevarlos a conocer una experiencia de Luz Miriam. Nosotros con mi grupo de la especialización, Mirna tuvo la oportunidad de acompañarme como estudiante mía de la especialización en neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa. Fuimos a ver el grupo de Funning Down, compartimos con ellos y realmente es muy valioso porque esos abrazos de esos chicos, porque jugar con ellos, porque hacer actividades, porque bailar con ellos es algo maravilloso y realmente es esto, pues es revelador, ¿cierto, Mirna? Tú ya que tuviste la experiencia, no sé si quieras abrir el micrófono y contarnos un poquito de esa experiencia, ya para terminar la actividad de hoy. Algunas personas me han estado preguntando por los certificados. En cada uno de los grupos del WhatsApp hay una asesora. Ustedes le preguntan a la asesora
ahí ellas les pueden indicar, la asesora es la administradora de cada uno de los grupos. Entonces ustedes le pueden escribir por el chat y preguntarle, el chat interno de cada administradora, de cada asesora, cómo hacen para obtener las certificaciones. Les comentábamos con el doctor Luis Carlos la semana pasada. Esas certificaciones son de cierta manera la manera económica que tiene este diplomado de sostenerse económicamente, de poder ser viable económicamente. La corporación pues tiene que pagar la plataforma, se tiene que pagar muchas cosas de publicidad y muchos gastos para poder hacer realidad este diplomado. Vamos a hacer un nuevo diplomado, arrancamos en marzo, ustedes le pueden enviar la información a todas las personas que conozcan, vamos a arrancar otro diplomado en marzo. Si tienen amigos, si tienen docentes, si tienen familiares que quieran hacerlo, lo vamos a arrancar. Ojalá pueda ser la primera semana de marzo, depende de la cantidad de personas inscritas. Ojalá que todos los que estamos en este grupo, los que han disfrutado de este diplomado, obtengan sus otras certificaciones, que son certificaciones que los pueden avalar a ustedes desde el conocimiento que han obtenido en este diplomado. Entonces, muchísimas gracias. Hoy, como les digo, pues vimos todo este tema de la discapacidad cognitiva. El miércoles vamos a ver un módulo súper chévere sobre temas de inteligencia múltiples y educación inclusiva. Muy chévere, no se lo pierdan el miércoles. Nada, una feliz noche para todos. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Gracias por compartir con nosotros con ese respeto y con ese cariño, y que terminemos de tener un buen inicio de semana maravilloso. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Gracias, Katia, gracias por todos los comentarios. Un abrazo, feliz noche, que descansen. Chao, Padre Camilo, gracias por su intervención. Chao, Andresito, chao a todos.